Ahorita deberíamos estar en 8 millones de turistas si no hubiéramos tenido pandemia, ¿no? Entonces, eso también es un tema para verlo y lamentablemente se tiene que tener una conceptualización estructural, como tú bien dices, para solucionar estos problemas. Y el tema de la falta de empleo es un tema que puede ser tranquilamente solucionado. Está en nuestros estudios Carlos Loaiza, él es gerente de la Cámara Nacional de Turismo de Canatur. Bienvenido. Exitosa. Nos reencontramos porque estamos en modo turismo, porque hay que... Yo daba las cifras, Carlos, del turismo en España. Por acá las tenía, no las encuentro, porque son como 80 y tantos millones. Ya llegaron a los niveles prepandemia. Buenos días, Nicolás, a tu digna audiencia, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad. Ya en estudios en esta ocasión, ya llegaron a los 85 millones de turistas. 85 millones de turistas. En lo que significa el receptivo, ¿no? En lo que significa claro, el receptivo internacional. que llegan, el internacional que llegan y que son los que finalmente pues aportan las divisas necesarias y que ha ayudado durante mucho tiempo a que la economía española y en muchos otros países pues prospere, ¿no? Cerca del 12.5% del PBI de España llegó... 108.662 millones de euros han entrado el año pasado por turismo internacional. Y como tú dices, esto no suma el turismo interno, porque es impresionante el turismo interno en España. También. Gente que va, viene dentro del propio país y que también supone un movimiento económico. En realidad es una actividad que tiene tres grandes componentes, lo que es el turismo receptivo, que es el que llega al país, el turismo interno, que es el que mencionas, que se moviliza alrededor del mismo, de compatriotas, y el turismo emisivo también, que es importante, porque finalmente los pasajes se compran en un lugar, ¿no? Y ese lugar es a donde se tributa. Entonces es importante también mirar el turismo emisivo como tema importante, y sí, pues, envidia ajena, ¿no? Y da mucha lástima como nuestros niveles de turismo... Nosotros estamos en cuánto el año pasado, 3 millones. El Mincetur anunció 2.5 millones de turistas receptivos, ¿ok? Frente a los 4.8 que tuvimos prepandemia, ¿no? Entonces, en realidad hay muchísimo por hacer. En menos o en la mitad de lo que estábamos antes de la pandemia. Un poco más de la mitad, y podríamos equivocarnos, pues, pensando y comentando, no, porque España es el primer mundo, ¿no? Y ello, pero en realidad nosotros participamos en la Feria Internacional de Turismo este año y después en ANATO en Colombia. Colombia ha hecho 5.800.000 turistas el año pasado, frente a lo que era prepandemia, que estaban detrás de nosotros, estaban con 3 millones de turistas, y apuestan a 7 millones este año. Entonces, ¿qué necesita el turismo peruano para que pueda tener esa fuerza, para que pueda tener ese impulso? Primero, decisión política, desde las más altas esferas de capacidad de decisión y de poder, decir, oigan, que el turismo sea realmente política de Estado. Lo es en el papel, en la Ley Nacional de Turismo del 2009 se menciona. Se menciona que el turismo es política de Estado, sí, pero ¿qué hacemos para que realmente sea política de Estado? ¿Cómo esa declaración tan bonita, tan lírica, se convierte en propuestas y medidas prácticas? De todas maneras, hay muchas actividades y hay muchos temas que son transversales al turismo. El primero de ellos es el tema de seguridad, ¿no? Entonces podrían decir, sí, pero la seguridad atañe a todo el país. Bueno, atañe también a toda la región. Claro. Y Colombia, con los problemas que tiene seguridad, maneja tan bien su sistema de comunicación, su sistema de promoción turística al extranjero, que ya te digo, están apostando a 7 millones este año. No, vamos un poquito más allá, República Dominicana. 10 millones de turistas receptivos con un país de 12 millones de habitantes, porque la política de Estado les ha inclusive generado un lema: un dominicano, un turista. Son 12 millones de habitantes, este año están apostando a tener 12 millones de turistas. O sea, decisión. República Dominicana, ¿qué es este tamaño? ¿Qué cosa tienes? Playas. Entonces, seguridad, que tenemos que pensar definitivamente en dar mejores condiciones de seguridad y percepción, además de seguridad, esa es la parte de comunicación. Eso es lo que te primero, decía. tú dices, hay que darle a la gente seguridad. Yo me acuerdo la campaña, el otro día lo contaba en Colombia, cuando iniciaron toda esa batalla contra las bandas criminales, las BACRIM, como le llamaban allá, para mejorar su seguridad y su imagen, y la campaña que hacían era: lo peor que te pueda pasar en Colombia es que te quieras quedar. Imagínate. Era buenísima la campaña, pero se correspondía con la realidad, porque ahora, por ejemplo, Medellín, que reventaba con cochebombas hace 20 años, es un paraíso, ¿no? Se tiene que, Medellín, lamentablemente, ¿no?, pensar estratégicamente en un tema comunicacional que ayude a que podamos tener una mejor percepción del país en el extranjero, que tiene que ver con el tema de reputación, ¿no? O sea, y la reputación definitivamente se va a manejar mejor en tanto tengamos personas especializadas en hacerlo de manera adecuada. Ahora, como tú dices, la seguridad es transversal, porque, es decir, está afectando a las inversiones, es decir, todo el mundo, sobre todo en algunas zonas críticas. Si no paga a los extorsionadores, no puede operar, porque te meten un dinamitazo, una bomba, te matan, te queman el vehículo, la casa o lo que fuera, o el negocio.
¿no es cierto? Y está afectando también al turismo porque Muchísimo. se transmite eso hacia afuera. El otro problema, ¿cuál es? Infraestructura, definitivamente, ¿no? Infraestructura, pero que tiene que ver también con algunos temas fáciles de manejar, como lo que es tener una decisión de que haya interconectividad aérea en el país. No existe. Si una persona de Pucallpa quiere irse a Iquitos, conversábamos hace poco con el equipo de producción, tiene que venir a Lima. Claro. No hay otra opción. Y ese simple hecho ya genera sobrecostos, genera digamos, exigencia del aeropuerto de Lima, pudiendo hacer vuelos interregionales de manera rápida y pudiendo de esta manera también solucionar temas de... Baja, me contaron que estuviste en Trujillo hace poco y Sí, Trujillo sí. decía, oye, la gente ya no se está quedando en Trujillo. Claro, porque todo es, digamos, un poco más transitable. Si tuvieras un vuelo, digamos, Trujillo-San Martín o Trujillo-Cusco, pues definitivamente podríamos tener otros flujos, ¿no? Y podríamos generar que no los otro estás. tipo de aprovechamiento del Claro, pero turismo en además, estas zonas. uno, el tema de la conectividad aérea. Dos, el tema de la infraestructura de carreteras. Tres, no tenemos trenes, Carlos. ¿Cómo es posible? O sea, cruzas cualquier frontera hacia cualquier lado y tienes trenes. Yo quedé sorprendido en Uruguay, por ejemplo, ¿no? El año pasado que tuvimos la oportunidad ya con la Cámara Uruguaya de Turismo que nos comentaban cuáles eran sus cifras, ¿no? Y nos hablaban de una cifra aproximada de 2.5 millones de turistas receptivos, un país de 3 millones de habitantes, ¿no? Que Yo le decía, tiene casi tantos turistas como habitantes. y acabamos de estar en el aeropuerto Carrasco, ¿no? Exitosa. Y un aeropuerto pequeño. Entonces, pero ¿es 3 millones en este aeropuerto? No, cruceros. Y Punta del Este Cruceros. y Montevideo les generaban el 60-70% de flujo de turistas en el país. Mira, tenemos un mar hermoso, de Tumbes a Tacna, con puertos que seguramente pueden ser bien acondicionados, y no como sucede ahora, que cuando llega un crucero, lamentablemente aquí en Lima, por ejemplo, tienen que pasar por todo lo que es la parte de carga, porque no están acondicionados para hacer turismo, y obviamente eso también nos resta competitividad frente al extranjero, ¿no? Y hablando de competitividad, ahí viene el tercer elemento, fomento de la inversión privada en turismo. Todos los países del mundo, y en especial todo lo que es el Caribe, todo lo que es la parte de Centroamérica, tienen planes y tienen proyectos para poder fomentar la inversión privada. ¿Qué hacen? Sencillamente, oigan, vengan, inviertan, les exonero del pago de impuestos Claro, por les doy- tanto tiempo y tanto sigas invirtiendo. México es una lección de cómo hacer las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Huatulco, en las bahías de Huatulco, que está en Oaxaca, que es decir, que es el otro lado de Cancún y, ¿no? De la Riviera Maya, es impresionante. Ahí están todos los hoteles de lujo, pero además hay una especie de pueblito donde hay hostales para Claro. otro tipo de turistas y ha habido todo un proceso donde hasta todos tienen su POS, todos te cobran con... Y Bueno, sí. ahora están los sistemas de pago La electrónicos. digitalización después de la pandemia pues ha ¿No? superado Es una realmente cosa todos los impresionante. niveles, ¿no? Y eso era, ¿qué? Playas de pescadores y caña de azúcar y marihuana, ¿Y cuánta- sembrada por todos lados. ¿Y ¿no? cuántas Y caletas ahora es hermosas un tenemos en el pote- país, un ¿no? po- ¿no? ¿Cuántas caletas de pescadores hermosas tenemos en Perú? Cabo Blanco, por ejemplo, ¿no? Es un espacio que era el oasis de todo lo que eran personalidades de Norteamérica y de Europa en los años 60, 70. Hemingway estuvo ahí, los principales actores de Hollywood y del mundo estuvieron ahí, ¿no? Lo tenemos ahí como una caleta para ser aprovechada y que Exitosa. ojalá en el tiempo se pueda aprovechar de mejor manera, ¿no? Un día llevé a mi mujer a Cabo Blanco hablando del hotel donde había estado Hemingway y todo, casi la carretera. Gracias, es que no puede ser. ¿No? Es un lugar maravilloso, desaprovechado, pero en el otro lado, o sea, por ejemplo, el aeropuerto. Y no solo de Lima, sal del aeropuerto de Trujillo y entra a la ruta de Huanchaco que te lleva hasta Trujillo. O sea, no puede ser que la pista esté en ese estado. Pero vienes a Lima y está igual. O sea, porque sales del aeropuerto o entras al aeropuerto y para empezar te arriesgas a que te asalten, ¿no es cierto? Nicolás, yo te escuchaba en trayecto acá a los estudios y comentabas el tema de Chancay, por ejemplo. ¿Cuánto tarda uno de llegar de Chancay a Lima? El tiempo, ¿no? O sea, son prácticamente 2 horas, ¿no? Porque el O tránsito no más, nos permite, o más. ¿no? En el mejor de los casos, 2 horas. Y tenemos ahora en todo lo que es la parte norte, la parte de Lima Norte, la gran oportunidad de desarrollarlo precisamente con ese nuevo puerto para que pueda tener ese soporte, ese amortiguamiento que va a ser necesario con tanto flujo comercial, con tanto flujo que se va a tener y obviamente pensar también en un puerto de cruceros especial en esa zona. Caral tiene 10.000 visitantes al año, Caral.
la civilización con más de Más antiguo. 5.000 años de antigüedad y todo ello, es increíble que la desaprovechemos de esa manera. Ojalá que esta llegada también del puerto a Chancay permita que hayan flujos y permita que se pueda diseñar mejor el desarrollo y como el norte chico de todo el Perú, porque tenemos atractivos por donde miremos. Ahora, el tema es que no se tiene una mirada, por ejemplo, frente al tema de la delincuencia, lo hablamos con Víctor Reboredo, lo hemos hablado acá con el general Carlos Morán, ¿no? Que es uno de los que participó directamente en la promoción del Plan Mariano Santos para arreglar la crisis de seguridad que arrastramos durante años y que está peor que nunca. Pero fíjate, sorprendentemente, Carlos, uno de los temas que de la propia policía viene es que hay que resolver el tema social, Claro. hay que resolver el tema de la falta de oportunidades para los jóvenes. Y el turismo es una posibilidad Enorme. enorme, extraordinaria. O sea, ¿cuántos empleos se perdieron durante ya se recuperaron los niveles de empleo? Ayer salió una nota precisamente en un diario de gran circulación en el país donde se mencionaba eso, ¿no? Estamos aproximadamente al 60% del nivel de empleo de lo que teníamos prepandemia, ¿no? Pero seguimos viendo el tema de prepandemia, ¿no? Y el nivel de prepandemia, inclusive esos 4.800.000, al ritmo que nosotros íbamos creciendo, que era un 15 a 20%, ahorita deberíamos estar en 8 millones de turistas si no hubiéramos tenido pandemia, ¿no? Entonces, eso también es un tema para verlo y lamentablemente se tiene que tener una conceptualización estructural, como tú bien dices, para solucionar estos problemas y el tema de la falta de empleo es un tema que puede ser tranquilamente solucionado generando polos de desarrollo turístico en todo el país. Además, tú tienes en relación al turismo la posibilidad de acceder, o sea, por ejemplo, todo el mundo tiene que hablar inglés. A mí me decía un taxista una vez en Cancún, acá hasta los perros hablan inglés, amigos, me decía, hasta los perros hablan inglés. Todo el mundo tiene que hablar inglés por un asunto de progreso, ¿no es cierto? Pero además la cantidad de carreras técnicas de corta duración relacionadas con los proyectos turísticos, para todo. O sea, mozos, asistentes de cocina, gente que trabaja en el manejo hotelero cotidianamente, guías turísticos, o sea, tienes... transportistas. La cadena de valor que está alrededor de la actividad turística es inmensa, ¿no? Y por eso decíamos que es la actividad quizás más transversal que tenemos hoy en día para aprovecharla de diferentes maneras. Y esta, por ejemplo, de generación de empleo lo es sin duda, ¿no? Tenemos necesidad, inclusive fuera del país, de tener recursos humanos que puedan dedicarse adecuadamente al turismo. Y el peruano tiene algo importante que yo creo es importante valorar también, que es esa cordialidad, esa amabilidad. En el peruano tú no encuentras una situación un poco de desdén al atender, como sí podría existir en otros países de la región, sino más bien siempre hay una sonrisa, ¿no? Siempre hay una atención y nos faltará algunos detalles de pronto de mejorar nuestra calidad de servicio, pero en el ADN tenemos ese ser amigos y ese hacer amigos es también una pieza importante para hacer buen turismo. Ahora, claro, educar a la gente en esa actitud ante el turista, pero esto tiene que ser un plan nacional con objetivos, o sea, un plan a 30 años de lo que queremos lograr con el turismo, que yo sin asco me propondría la meta por lo menos de 50 millones de turistas, y lo podemos lograr si hacemos las cosas correctamente, pero que tiene pasos. Este año vamos a hacer esto, el próximo año, pero en todos los sentidos, no solo en buenas campañas de difusión, sino, por ejemplo, darle acceso al crédito barato a los pequeños y medianos empresarios del turismo, que son muchísimos y que son los más grandes generadores de empleo en relación a la actividad, ¿no? Sin duda, es una atención que se tiene que dar de manera estructural, pero sin dejar de vista la singularidad de la actividad turística. Y esa singularidad de la actividad turística también tiene que ver, Nicolás, con el tema de cómo yo legislo adecuadamente el tema laboral. Entonces yo no puedo plantear una legislación laboral para el turismo similar de pronto a todo lo que significa legislación laboral en general. Lo hemos visto en el agro, por ejemplo. Somos potencia en el agro hoy en día porque precisamente se vio de manera especial la legislación laboral para el agro, que funcionó de muy buena manera. Acá tratamos de meter al turismo en el mismo saco del resto de actividades y tenemos problemas como la de los porteadores, por ejemplo, en Cusco, que son las personas que nos ayudan a portar o a llevar los equipajes cuando uno hace Camino del Inca, que están acostumbrados a dedicar su tiempo libre, de dedicarse a la agricultura, a poder hacer esta actividad. Pero no a rajatabla, y desde Lima se decretó la ley del porteador que dijo que no, ahora tiene que estar en planilla y tiene que dedicarse exclusivamente a la actividad de porteadores. Pero eso es una desconexión y un desconocimiento de la realidad, ¿no? Sobrecargó el costo en primer lugar al operador y después hizo que este propio porteador ya no sea contratado. Ahora, aterricemos en la realidad. Tenemos Semana Santa. Yo voy a tomar como referencia otra vez España. Yo tengo un hermano, una hija que viven en España, entonces estoy siempre al tanto de lo que ocurre, pero
cuando acababa la pandemia, hicieron una campaña bárbara. No podemos traer turistas de afuera por ahora, pero estamos nosotros para ayudarnos a nosotros mismos. Y hicieron una campaña bestia de bajar los precios, para promover el turismo interno. Y la hicieron, ¿no? Porque fue impresionante lo que lograron hacer. O sea, no había, en las vacaciones no había gente que estuviera en su ciudad, todo el mundo se iba a otro lado, dentro de la propia España, ¿no? Entonces, nosotros tenemos Semana Santa, que es una oportunidad extraordinaria. ¿Es lo más importante del año en turismo, la Semana Santa? En realidad, todos los fines de semana largos contribuyen de gran manera a lo que es esta parte que hablábamos de lo que es el turismo interno, ¿no? El turismo interno se moviliza mucho cuando tenemos estos fines de semana largos y ahora, por ejemplo, y se mide en términos de número de viajes, ¿no? Ahora estamos pensando que vamos a tener 1.4 millones de viajes, ¿no? El año pasado estuvo 1.2. En total llegamos a cerca de 48 millones prepandemia, ¿no? Entonces contribuye, sí. 48 millones de 48 viajes. millones de viajes, ¿no? Que es como se mide lo que es la parte de turismo interno. Contribuye, pero no es, digamos, pieza muy digamos, impactante, ¿no? O sea, contribuye conforme a todos los otros fines de semana largos. En realidad, el turismo interno es un turismo que se puede hacer todo el año. Si tuviéramos mejores conexiones y mejores vías para poder hacerlo, uno podría salir un viernes y volver un día domingo, ¿no? Hay un tema también que diferenciar y que es bueno saberlo. Hay que diferenciar el turismo del excursionismo, ¿no? El turismo, según la Organización Mundial de Turismo o ONU Turismo, es la actividad que por lo menos tiene un pernocte una noche en el lugar de destino. El excursionismo es el que es de día, ¿no? Que uno sale en la mañana y vuelve en la noche. Entonces, el nivel de excursionismo es muy alto en el país. Tenemos que fomentar el que precisamente se genere ese pernocte y al generarse ese pernocte, pues obviamente, como mencionaba, toda la actividad turística alrededor de lo que es el alojamiento, el desayuno, el acompañamiento, todo lo que significa la experiencia misma en el lugar de destino, pues puede mejorar y puede superar niveles de deficiencias de muchos servicios que se tienen en la actualidad. Es lo que ha pasado en Machu Picchu, por ejemplo. Machu Picchu se ha de alguna forma puesto en condiciones inadecuadas, que no compartimos, de exigir de que haya un pernocte allá, porque obviamente la gente va a Machu Picchu, llega en la mañana, sube a ver todo lo que es la Yacta, la maravillosa ciudadela, y se va en la tarde. Y se ve en la tarde. Entonces, obviamente, con justa razón, el ciudadano de Machu Picchu dice, ¿y qué pasó? ¿Y qué dejaron? ¿No? O sea, ¿y qué hubo? Entonces... Pero ahí, Carlos, hay que ser... Mira, yo he estado en Machu Picchu, he tenido la fortuna que muy pocas personas han tenido. Hicimos un documental sobre Machu Picchu, sobre el aniversario del descubrimiento occidental, digamos, de Machu Picchu, ¿no? El 2011. Claro. Buenísimo, ¿no? Y pudimos, porque nos invitaron del Hotel Incaterra, para suerte había cancelado no sé qué príncipe o qué personaje, y la gentileza de esta gente. Dormí en un lugar que tenía un ventanal donde veías... orquídeas. No solo orquídeas, aves, sino esto, ¿no? Insectos. Picaflores de todos los tamaños. Era una cosa. Y resulta que en el hotel había osos de anteojos que estaban en recuperación para devolverlos, y había todo un proceso para hacer, ¿cómo se hacía el té? ¿No? Entonces, y encima hay aguas termales ahí nomás. Hay aguas termales en Aguascalientes, por eso se llama Aguascalientes, ¿no? El té que acaba de ser premiado como número uno del mundo, claro, el té negro. Entonces, o sea. yo decía, y las mariposas. Y de repente descubrí en el mismo hotel en Inglaterra que había un grupo de turistas japoneses a los que no le importaba Machu Picchu. Para ellos la Yacta era el plus. Ellos venían por la diversidad de mariposas y de picaflores con sus cámaras. Así los japoneses, eran un enjambre de japoneses, ¿no? Todos vestidos igualitas, tomando fotos con sus cámaras. Eran observadores de Tú lo has dicho, de Nicolás. pájaros. O sea, Entonces, y eso tiene, por eso, no se trata solamente de exigir, sino de ofrecer. Así es. Ofrecerle a los turistas, no venga solo a Machu Picchu. ¿Por qué crees que los incas vinieron acá? ¿Por qué crees que vinieron acá a hacer este paraíso? Por lo que hay ahí. Por la diversidad, por las mariposas, los picaflores, los osos de anteojos, las maravillas que hay. Tenemos que darle el nivel de destino turístico de primer nivel a Machu Picchu. Tenemos una maravilla, es cierto, como tú dices, que es este colofón de todo el recorrido que puede ser la ciudadela y todo ello, pero hacia la parte baja, lo que tú has dicho, ¿no? Aviturismo es una actividad que en el mundo hoy en día tiene un seguimiento increíble de personas y de muy buen poder adquisitivo. Avistamiento de orquídeas. Ahorita se está viendo el tema de la mayor exposición de orquídeas en Singapur. Orquídea de Machu Picchu. Claro. El tema de otro tipo de Pero productos. la gente ni lo sabe, Bueno, Carlos. y hay 8.000 camas disponibles en Machu Picchu que pueden dar alojamiento, malas y buenas, ¿no? O sea, vamos a ser sinceros también. Pero tú le dices, ¿okay?, a la gente, no solamente vas a conocer las ruinas de Machu Picchu, sino
Y el argumento es este: ¿por qué crees que los incas hicieron esto ahí? ¿Por qué acá? ¿Qué crees? Mira lo que hay acá y te vas a sorprender como ellos hace siglos, ¿no? Pero en fin, sabes que yo, lo que te iba a contar, que subimos para grabar el documental, entramos de noche a Machu Picchu a esperar el amanecer. Una maravilla. Después de eso te puedes morir. Claro. Por no solamente la belleza del amanecer, sino es una cosa muy rara, por las sensaciones hasta físicas que tienes, ¿no? Por lo que Imagínate estás viendo. institucionalizar estas experiencias. ¿no? Por ejemplo, Institucionalizar ¿no? estas experiencias de un amanecer y un atardecer. ¿no? O sea, Pero entiendo- pero te va a costar y van a y pagar hay los países, gringos. ¿no? hay países y hay atractivos turísticos en el mundo donde la gente sale a las 4 de la mañana, se sube a un globo aerostático para ver el amanecer en las alturas y ver al fondo una construcción que está ahí en ruinas y ya, pagaron su yate. ¿no? Exitosa. Sin ir muy lejos, has mencionado el tema de la concepción y el marketing turístico que se hace en México. Los parques Xcaret. ¿Qué han hecho? Se han construido de lo que eran los cenotes y además de eso han montado un show nocturno Claro. que se llena con 30.000 personas, ¿no? A la semana y ya. Lo que yo digo, ya, ¿no? Ahí ya, estamos. hay que ponernos a hacer que discutimos el tamaño de los genitales de los congresistas, el Rolex de Dina, por Dios. ¿En qué momento vamos a discutir esto? Ojalá que Y las- ponernos en acción. Ojalá que algunas autoridades que estén escuchando tomen conciencia de hacerlo y si no son las actuales, las futuras. Pensar en el turismo como esa verdadera herramienta de transformación social que tenemos en las manos y lo estamos desaprovechando. Mira, mi viejo, con esto quiero terminar, que en paz descanse, que era brillante, un hombre loco, ¿no? Pero era brillante en muchas cosas, decía: olvídate de la minería, olvídate, en ese momento la pesca era un boom, olvídate, si nosotros explotamos el turismo como los españoles, decía desde esa época, como el plan que están haciendo los españoles, no necesitamos nada, podemos vivir del turismo. Y no dejaba de tener razón, fíjate tú, cuando miras España, lo que es ahora. Las cifras lo dicen. Muchas gracias, Carlos. No, Nicolás. Y acá estamos, ¿ah? A Seguimos. pegar juntos, porque estamos apuntando en la misma dirección.